Amados hermanos, continuando nuestras reflexiones en torno a la doctrina cristiana y concretamente la Biblia y el catecismo, o sea, la explicación o la aplicación de la Biblia a nuestra vida, a la realidad cristiana. Estamos viendo el catecismo, continuamos. Ya hemos visto la primera parte del catecismo, que es la fe en Dios, el credo, la primera parte. La segunda parte corresponde a los sacramentos. La tercera parte corresponde a los mandamientos y a la ley de Dios y, en fin, respecto a la persona humana. Y la cuarta parte corresponde a cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Esta es la estructura de la Biblia, así en 4 partes. Pero todo el catecismo está tomado, está filtrado, diríamos, de la Biblia. Por eso, hermanos, nuestra vivencia, cuando leemos la Biblia, sí es muy genérico, pero no la podemos ubicar sino de acuerdo a la praxis de nuestra vida. Y la práctica está en los sacramentos. El sacramento, la segunda parte, llamaremos la celebración del misterio pascual, es la vida de Cristo se concreta en la transmisión de Cristo hacia nosotros, la transmisión de la doctrina de Cristo. ¿Y cómo se transmite? Se transmite a través de signos. Dios se vale siempre de, Él no hace directamente. Él nos ha creado y nos dice: ustedes procreen. Ha creado el mundo y ustedes cuídenlo, trabajen. Él nos ha dejado toda la situación, ustedes sigan. La doctrina que tiene la palabra de Dios difusa en todos los 73 libros, ustedes sinteticen y vean cómo se ubica, cómo se transmite, cómo llega Dios a ustedes. Entonces tenemos la celebración del misterio cristiano. ¿En qué consiste esta celebración del misterio cristiano? Consiste en que la fe nos viene, pero mediante unos signos, que son los sacramentos. Se nos dice en los sacramentos, como esos signos se transmiten o se dan, tenemos lo que llamamos ahora la forma como. En todo acto, por ejemplo, como yo amo a mi patria, llevando una escarapela, poniendo una bandera en mi casa, cantando el himno nacional, cumpliendo las leyes de mi patria, cuidando la estructura material de mi casa, de mi patria. Así amo a mi patria. Pero el amor a la patria dice, amor a la patria, defender a la patria, etc. Es abstracto, si se quiere, pero lo concreto es yo que lleve una escarapela, que ponga la mano al pecho para cantar el himno nacional o salude, en fin, son signos. Entonces también así tenemos en la religión, y esto se llama también la liturgia. En lo político, en lo social, decimos un desfile militar, una ornamentación, un ramo de flores, una ofrenda floral, son actos también externos, ¿no?, que significan algo más. Decimos, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, externo, el servicio de parte y en favor del pueblo, la liturgia. El desfile, la presentación externa, los monumentos son cosas externas, ¿no?, pero sirven para el patriotismo, para el civismo. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de la Iglesia. Cristo vino y mediante la imposición de las manos curó. Mediante el bautismo también los recibe. El que creyere y se bautizare se salvará, etc. Y después dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y él mismo dice,
tus pecados quedan perdonados, así con su palabra, ¿no? Por eso los judíos protestan y dicen, ¿cómo está blasfemando? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Efectivamente, Dios, pero Él era hijo de Dios y se manifiesta, tus pecados quedan perdonados. Y autoriza a otros para que, o también, este pan que tengo aquí, lo convierto en mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Podemos dudar, porque científicamente, experimentalmente, pues no es un cuerpo, ¿no? Pero Él lo dice en el sentido de que Él tiene ese poder para hacerse presente mediante ese signo. Y entonces nosotros creemos en esta palabra de Dios. Y mucho más cuando les dice a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. O sea, autoriza, y de ahí viene el sacramento de la Eucaristía o de la comunión. Esto es pues la liturgia. Es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre. Sabemos que Cristo levanta las manos y obra al Padre. Padre, te doy gracias. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, si es posible, no, etcétera. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son expresiones litúrgicas, si se quiere, por las cuales Dios se dirige. Cristo se dirige al Padre y la liturgia hace eso. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda la fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis. Nosotros debemos cuidar mucho en la formación, en el conocimiento de la fe, de la liturgia. La liturgia, decimos, todo aquello que se concreta en los sacramentos. La liturgia concretamente está en los sacramentos. Hay actos litúrgicos que son los 7 sacramentos, pero hay también actos paralitúrgicos, una procesión, un vía crucis, un novenario, una oración, una genuflexión, el agua bendita que tenemos ahí, también puede ser un acto paralitúrgico. No es sacramento, pero es sacramental. Dios se vale del agua, Dios se vale de un poco de tierra y le cura al ciego. Dios se vale de imposición de las manos. Dios se vale del vestido, cuando aquella persona con tocar el vestido se queda curada. Así también Dios se vale ¿no? De personas. Vayan, ustedes prediquen y funden. El que cree y se bautizare se salvará. Cristo viene a salvar. Yo les autorizo a ustedes para que ustedes salgan. No, hermanos, la liturgia. Y la liturgia está concretada en los 7 sacramentos. Vemos en general y en síntesis lo que es la liturgia. Es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio de Pascua. Pascua es paso de este mundo al cielo, a la gloria. También es el ejercicio de la función sacerdotal. Cristo como sacerdote actúa y da inicio a lo que después se celebrará la Iglesia. También hemos visto la santificación de los hombres por signos sensibles. Se realiza según la manera propia a cada uno de ellos, al par que se ejerce el culto público e íntegro a Dios por parte de la Iglesia, el cuerpo místico que somos nosotros. ¿Cómo es bendecido y adorado Dios en la liturgia de la Iglesia? Mediante un sacramento, mediante la confesión, mediante la confirmación, mediante el matrimonio, Dios está presente ahí. Por eso es bendecido y adorado Dios. ¿Por qué la obra de Cristo en la Iglesia es sacramental? La obra de Cristo. Efectivamente, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo. Porque su cuerpo, que es la Iglesia, es como el sacramento, signo o instrumento de que se vale Dios, en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio
de la salvación. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia? Bueno, es preparar a la asamblea para el encuentro con Cristo. Nosotros nos preparamos para encontrarnos con Cristo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo, es decir, la comunión de la Iglesia. Hermanos, los sacramentos son los medios como Dios llega a nosotros. En el bautismo nos da por primera vez, nos perdona el pecado original y nos llega por primera vez. En la Sagrada Comunión nosotros recibimos el cuerpo de Cristo. En la confirmación también reafirmamos, se nos reafirma la fe y luego se nos da el Espíritu Santo. También la unción de enfermos, se nos da el perdón de los pecados en caso de enfermo que esté una persona y que se arrepienta, pero Dios le perdona mediante el aceite, mediante el óleo, ¿no? La unción a los enfermos. También tenemos el orden sacerdotal sagrado, que mediante la consagración para que una persona reciba una función, Dios le llama a los apóstoles y les dice, vayan y prediquen. Vaya, es lo que hace el obispo a los sacerdotes cuando los ordena sacerdotes. Vayan y prediquen, difundan el evangelio por toda parte. Y finalmente también el matrimonio. En el matrimonio dice, ustedes procreen, traigan gentes aquí a este mundo para que ellos también reconozcan a la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos son, hermanos, los sacramentos. Y cuando perdemos la gracia de Dios, cuando hemos pecado, Dios nuevamente se nos reconcilia con nosotros mediante la confesión. Así también cuando el pueblo judío pecó en el desierto y ellos tenían las serpientes que les mordían, Dios les curó a través de un signo, que era una serpiente que estaban ahí puesta en lo alto, y que la gente que era mordida, se arrepentía, miraba a la serpiente que estaba en alto en bronce y quedaba curada. Es el signo nada más. Entonces, la serpiente no, sino el signo, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos los 7 sacramentos. Recibamos los 7 sacramentos y veremos poco a poco exponiendo cada uno de ellos. Pero sepan, hermanos, que la Biblia se concreta primero en la primera parte, que es lo que se relaciona con Dios. La segunda parte, los sacramentos, cómo Dios viene a mí. La tercera parte, la ley de Dios, qué cosa yo debo cumplir de acuerdo a lo que Dios me manda. Y por último, cómo me puedo comunicar con Dios, que es la oración. Hermanos, repasen, les recomiendo, lean el Catecismo de la Iglesia Católica, además de tener la Biblia consigo, eso nos ayudará. Pero esto es muy importante para que vivamos nuestra fe. Paz y bien, hermanos. Señor los bendiga.